Hola, ¿cómo están? Yo soy el doctor Gregorio y hoy, como la promesa es deuda, ya que la familia ya está grande, 100 suscriptores y como dije en un video, una vez llegado a 100 suscriptores iba a hacer un video especial. Hoy hacemos el video inaugural de histología. Hoy vamos a empezar con algo que siempre también durante el primer año atormenta al alumno de medicina. Yo creo que las dos materias que más atormentan a los alumnos de medicina serían histología y anatomía. Bueno, ya era difícil con las clases presenciales, imagínense ahora con las clases online. Buenos días, alumnos, espero que estén sanos en esta cuarentena. Así que les voy a mandar 13 redacciones, 7 trabajos en grupo y resumir 3 libros. Todo esto para mañana. ¡Ya no quiero vivir! ¡Ya no quiero vivir! ¡Me cago en la puta! Mi corazón tiene pura maldad. Espero que con las explicaciones que voy a empezar a dar podamos despejar las dudas y dejen en los comentarios si tienen alguna pregunta y vamos a empezar. Para comenzar a entender esta materia tendremos que tener ciertas cosas importantes. Así como en anatomía tendremos que aprender el lenguaje de la histología. Ciertas cosas que se van a repetir durante todo el proceso del libro, que si uno no entiende o no sabe qué o por qué sucede eso, acaba siendo mucha memoria, y si entiende eso automáticamente ya no depende de la memoria. Entender el proceso biológico. Es importante comprender los procesos biológicos de la célula para poder llegar al entendimiento del por qué o qué tal cosa. Vamos a entender mejor en el proceso cuando muestre, por ejemplo, láminas histológicas o algunas organelas que destacan algún tipo de tejido. Y por último, tener una gran imaginación, porque realmente las láminas son 2D. Cuando uno va a las prácticas de histología, que vamos a intentar hacer también acá en los videos, ve 2D. Y uno tiene que transformar en su imaginación lo que está viendo en una imagen tridimensional, estructural. También voy a explicar mejor eso por último. Prácticamente la clase de hoy se trata de estos 3 puntos. Y vamos a empezar viendo que la histología es una rama de la biología. Importante, ya estarán podridos de saber esa parte, ¿verdad? Y también que estudia los tejidos. Histo es tejido y logía es estudio. ¿Qué estudia? Estudia su estructura, composición y su característica. Es importante comprender que la histología se dio desde el 1600 por Marcello Malpighi, que dio la entrada al estudio histológico, la aparición del microscopio óptico o microscopio de luz, obviamente bastante rudimentario, de un solo enfoque. En este proceso de mirar el mundo microscópico, Hawking acuña la palabra célula mientras miraba en el microscopio un corcho. Las células del corcho, él vio que había pequeñas celdillas y de ahí acuñó la palabra célula. Luego viene en 1831, se descubre el núcleo por Robert Brown. En 1838 se descubre la teoría celular por Schleiden para el reino vegetal y en 1839 para el reino animal por Schwann. No sé si es así como realmente se pronuncia, pero ahí dejo la referencia. Esta es la foto de Schwann. Ok, esa es una breve reseña histórica porque generalmente en las primeras clases se da y también son temas de examen muchas veces dependiendo del profesor, ¿verdad? Para poder entender histología, ¿qué hay que tener en cuenta para poder entender esta materia? Primero, el método histológico. ¿Qué es método histológico? El método histológico se trata de la microscopía, por ejemplo, porque la mayoría de los estudiantes, ya sea de
bioquímica o de medicina o de enfermería, van a tener contacto con el microscopio óptico, que es el más común, ¿verdad?, para los estudiantes. Pero tienen que tener en cuenta que existen varios otros tipos de microscopios. Por ejemplo, el microscopio de objetivo oscuro o fondo oscuro. También el microscopio de doble fase, microscopio de barrido, microscopio electrónico de barrido y otros tipos de microscopio que darían varios, o sea, realmente son para varios tipos de utilidades. Lo otro que sería de parte del método histológico sería la elaboración de estas láminas que todos ya habrán visto en sus prácticas o van a ver en sus prácticas, ¿verdad? Que va a ser como ver una ensalada, ¿verdad? Pero al final vamos a intentar hacer que ese código salga a flote. Estas láminas son tejidos que son teñidos, ¿verdad?, en distintas formas. Acá podemos observar los distintos tipos de tinciones que se puede utilizar. Por ejemplo, PAS, puede ser de hematoxilina y eosina, que está acá y acá. Puede ser lo que sería la tinción argéntica o tinción de plata, muy utilizada en tejidos nerviosos. Entonces cada tipo de tinción se utiliza también para un tipo específico de tejido, el cual muchas veces no se tiñe de tal o cual manera. Ese es el primer paso también para poder entender. Cada parte y cada tejido explica la tinción que va a tener, o la imagen que se muestra explica la tinción que tiene. Como dije hace rato, los procesos biológicos son importantes, ya que cuando enfocamos de una forma o acercamos el enfoque del microscopio, vamos a ver distintos tipos de organelos dentro de las células. Estos organelos hacen que se diferencie la forma de poder identificar ese tipo de tejido. Y parece tonto, pero sí es importante comprender los núcleos. Por ejemplo, el núcleo siempre se van a describir de esa manera en las láminas histológicas, como es, en el libro mismo también, cómo es el citoplasma y cómo está dispuesto el núcleo. Por ejemplo, para diferenciar el tejido estriado, el músculo estriado esquelético del músculo estriado cardíaco, el núcleo también forma parte de esa diferenciación. Entonces, cuando esté leyendo, sí, hay que comprender cómo está dispuesto el núcleo. Esto que estamos viendo acá, por ejemplo, son células de la defensa, y diferenciamos a través de cómo es el núcleo. Este es la gran trampa de histología, ya que tenemos que tener una cierta introducción a la embriología. ¿Y cómo comienza la embriología? Embriología es el estudio del embrión y de las fases del embrión, cómo pasamos de un óvulo y espermatozoide a un feto totalmente formado y creciendo. ¿Ok? Entonces sería óvulo, espermatozoide, luego tendríamos la fase embrionaria, de la fase embrionaria pasaríamos a la fase fetal y por último ya el alumbramiento, el nacimiento, ¿verdad? Así rápido. Entonces, ¿cómo comienza la embriología? Como dijimos, ahí llega el espermatozoide con el óvulo, se forman y forman un cigoto. Este cigoto comienza a replicarse a través de la mitosis, así, hasta llegar a una fase de una cierta cantidad de células en donde llamamos mórula, por obvias razones, que parece una mora. Ahí. De esta fase de mórula, las células comienzan a diferenciarse. Ya voy a explicar lo que es la diferenciación celular. Entonces, simplemente voy a decir ahora que estas células comienzan a organizarse. ¿Cómo? De esta forma, ¿verdad? Que es un blastocisto. Cuando las células comienzan a ordenarse en esta forma, decimos blastocisto.
Y como ya me cansó dibujar mucho, traje uno más lindo. Y acá, blastocele, esto que está acá, comienza a invaginarse en este punto y se forma como dos capas, ¿ven? Y después, entre estas dos capas van a crecer la célula acá y formar una tercera capa, formando esto que está acá, que es el embrión trilaminar, ¿verdad? O embrión en 3 capas. ¿Por qué es embrión en 3 capas? Porque tiene lo que nosotros decimos el ectodermo, el endodermo, que está acá en azul, el ectodermo en amarillo, y en rosado vemos el mesodermo. Ectodermo viene de externo, endo significa interno y meso significa medio. Entonces, en amarillo, acá en amarillo tenemos ectodermo, en rosado mesodermo y en azul endodermo. Esto es importante porque a la hora de la descripción de varias células van a explicar que son derivados del ecto, meso o endodermo. Y entre las tres, el mesodermo vuelve a tener una relevancia que voy a explicar. A ver, no se olviden de suscribirse, ¿sí? Ya vamos a crecer más. Si llegamos a los 1000 suscriptores, vamos a empezar a hacer las clases de semiología. Bueno, vamos a continuar. Acá podemos ver las 3 capas diferenciadas en colores. Primero, en verde, acá, tenemos el endodermo, acá, ¿ven? Que va a formar parte del tubo digestivo y las distintas glándulas gastrointestinales. Luego tenemos el mesodermo. Recordar esta palabra, ya vamos a volver enseguida, que va a formar lo que sería el sistema esquelético y otras economías del cuerpo. Y por último tenemos al ectodermo externo, que va a formar la piel y el sistema nervioso central. Acá, una vez más, el endodermo va a formar parte del tubo digestivo y las distintas glándulas del tubo digestivo. El mesodermo va a formar lo que sería el esqueleto y otras células de la economía. Y por último, el ectodermo, que sería externo, va a formar la piel y el sistema nervioso central. Vamos a enfocarnos un poco acá, porque acá es donde muchas veces deriva otra palabra. De lo que sería mesodermos, las células mesodérmicas, vienen las células mesenquimales o mesenquimatosas, que de este van a derivar estas células especializadas. ¿Cuáles serían? Músculos, parte de lo que sería la piel, tenemos los huesos, cartílagos, grasas o tejido adiposo, médula ósea, volver a recalcar, médula ósea, y algunas células de las defensas especializadas. Entonces, ¿de dónde viene la palabra mesenquimatosa o mesenquimales? De las células mesodérmicas o del mesodermo, ¿verdad? Bueno, para que nos confundamos, este proceso de lo que era, primero fue un cigoto, luego el cigoto se volvió mórula, la mórula se volvió un blastocisto, el blastocisto hizo 3 capas. A esa organización en que la célula se va evolucionando decimos diferenciación celular. A ver, primero tenemos células pluripotenciales. La palabra pluripotencial decimos que la célula madre puede llegar a generar varios tipos de células. Por eso decimos que una célula es potencialmente varios tipos de células. Pluripotencial. Estas células van a ir madurando, van a ir evolucionando. Esta evolución y maduración se denomina diferenciación celular, en la que la célula se va especializando en algún tipo de actividad dentro del cuerpo.
Entonces, es el proceso por el cual las células van madurando. Cuando son inmaduras llevan el sufijo blasto, ¿verdad? Sería fibroblasto, fibrocito. Y cuando están maduras llevan el prefijo, no, el sufijo cito también, sufijo cito. Blastocisto, sí, muy bien. Acá dejamos un dibujo. Primero, una célula pluripotencial va madurando hasta alcanzar una especialización. ¿Qué es lo que todos queremos ahora? Todos queremos eso. Bueno, ok. Continuamos. Estudiamos la histología desde dos puntos grandes de vista. A ver, tenemos lo que sería la histología general y la histología específica. La histología general estudiamos lo que sería los cuatro tejidos fundamentales: el tejido epitelial, el tejido nervioso y el tejido muscular y conectivo. Y luego tenemos lo que sería la histología específica, en que estudiamos parénquimas, que son porciones especializadas de tejido, como hepatocito, neumocito, nefrona, así. Son ya especializados, aquellos órganos que están formados en su entorno por tejido conectivo y varios tipos de otras células generales. Así que todos ellos van a formar aparatos y sistemas, los cuales vamos a estudiar de forma específica. Bueno, acá vamos a ver, esto sería un alveolo. Estos serían los sacos alveolares y ese sería el bronquiolo terminal. Vamos a poner un dibujo más lindo para poder comparar. Estos serían los sacos alveolares, los pequeños sacos alveolares, acá con su vascularización. Estos serían los bronquiolos terminales. ¿Qué es lo que quiero que ustedes entiendan con esto? Que el alveolo formaría el tejido especializado. El tejido especializado se le denomina parénquima. Y a todo lo que le sostiene al parénquima, a todo lo que está alrededor del parénquima, dándole soporte nutricional, dándole soporte físico, soporte mecánico, a eso nosotros le denominamos estroma. Entonces, al alveolo, el tejido alveolar sería el parénquima, y a todo lo que está alrededor sería el estroma. Esto que está acá sería un vaso sanguíneo. Ahí podemos ver los glóbulos rojos. En rojo tenemos en rojo tenemos a las elastinas y en amarillo está el colágeno. Esto sería esta célula que está esta célula que está acá sería un fibroblasto, y acá tendríamos células dendríticas de la defensa, un ejemplo para tener. Entonces, una vez más, parénquima, tejido especializado, y tejido que sostiene al parénquima denominamos estroma. Muy bien. Y acá está el gran misterio de la histología, que es la interpretación de láminas histológicas. Como dije, tendríamos que tener una imaginación bastante pronunciada para poder comprender, porque nosotros vamos a ver imágenes en 2D, y esas imágenes, los padrones, el padrón de imagen que vamos a ver, tendríamos que traducir en una imagen 3D en la cabeza para poder comprender. Los padrones, una vez que uno puede comprender los distintos padrones, ya es fácil comprender. Para esto tenemos que tener en cuenta que esa imagen 3D está cortada. Esa imagen que nosotros, ese órgano que estamos mirando, fue pasado por el método histológico y cortado en pequeñas láminas, las cuales vamos a observar. Ok. Salí acá. Vamos a comenzar por interpretar primero, para poder practicar lo que estoy diciendo con un huevo. Dependiendo de cómo cortamos el huevo, si cortamos el huevo así a esta medida, vamos a ver esta imagen. Si cortamos a esta medida, ya vamos a ver la yema del huevo, el centro del huevo. Si cortamos en el medio, ya vemos ya totalmente la yema del huevo. Lo mismo pasaría si cortáramos así
A mí personalmente me gusta más explicar con naranjas. Acá en mi país le decimos gajo de naranja, esto que está acá. Pequeño gajito de naranja. Y así sería ya todos los gajos formando una esfera. Una imagen en forma de esfera. Y si cortamos, y dependiendo a dónde cortamos, vamos a ver una imagen en esta forma. Y nosotros cuando vemos esta porción de acá, tendremos que imaginarnos que es todo esto que está acá. Si el corte va bajando, podemos ver las semillas y así sucesivamente. Esto podemos transmitirnos en lo que sería la histología. Dependiendo de cómo está el corte, vamos a ver o no núcleos, porciones huecas en el entorno o alrededor de esas porciones huecas. Vamos a ver vasos sanguíneos. De acuerdo a cómo vemos, si dentro en la luz vemos distintas formas, podemos identificar ese padrón. Otra forma, acá podemos ver una vez más, depende de cómo se agarra el corte, vamos a observar ese corte en las láminas de histología, y eso es lo que tenemos que buscar. Voy a mostrar mejor ya con una lámina en sí. Vamos a comenzar con los hepatocitos. Esto que está acá en forma de semilla que ven acá es la imagen 3D de un lobulillo hepático que es atravesado de forma central por la vena centrolobulillar que está acá en el centro. ¿Ven? Acá también, ¿ven? Si cortamos en el medio, vemos que hay un padrón así en hexágonos, algunos pentágonos. Realmente los hexágonos son más en las láminas histológicas de tejido porcino, pero en el tejido humano realmente puede ser hexágonos o pentágonos, mezclados ambos. Y ahí vemos el padrón. Este sería ya la lámina histológica. ¿Se dan cuenta? Acá está la vena centrolobulillar y así alrededor. ¿Ven? Vamos a ver otro. Se nota el padrón, ¿verdad? En que se van formando. Ese padrón de imágenes uno tiene que grabar. Cuando ve, ya sabe ya que si tiene forma de hexagonal, en cada arista vamos a tener vasos y en el centro tenemos un vaso mayor, es un lobulillo hepático. Entonces estamos viendo una imagen, o sea, una lámina de tejido hepático. Ahí otra vez. Ok, excelente. Vamos a volver a intentar. Esto sería una imagen tridimensional. Si fuese de esta forma, las láminas sería bastante fácil. Esto que estamos viendo sería un glomérulo renal. El glomérulo renal, si cortáramos de esta manera o de esta manera, tendríamos imágenes de esta forma. Estas pequeñas enroscamientos capilares es lo que vemos acá. Y la envoltura que se denomina cápsula de Bowman es esta que está acá. ¿Ven? Ese padrón de imagen siempre en el que van a haber círculos y en el medio un entramado, el cual está separado por un espacio en blanco, es un glomérulo renal. Ese padrón de imagen siempre se va a repetir. Acá podemos observar 1, 2, 3 glomérulos. Lo que vemos alrededor son túbulos de recolección a distintos niveles, dependiendo a qué nivel estaría el corte. Una vez más, acá podemos ver 1, 2, 3. Otra vez vemos 3 glomérulos renales, cápsula de Bowman y el entramado capilar de esa manera. Bueno, eso es lo que yo quiero que comprendan. Vamos a ir haciendo. Si les gusta el video, denle un me gusta, suscríbanse al canal y si realmente tienen preguntas o quieren que continuemos con esta parte que empezamos hoy, dejen en los comentarios ahí. Muchas gracias, ¿verdad? Y siempre tener en cuenta que la regla del
40%. Cuando tu mente te está diciendo que ya no podés más, que estás agotado, que no es posible ir más allá, es solo que has entregado 40% de tu capacidad real. Esa es una frase de los Navy SEAL. Entonces, fuerza, chicos. Se puede. Parece difícil, pero realmente no es tan difícil como se ve. Y bueno, voy a dejarle para que se puedan divertir, porque histología realmente es una materia bastante cansadora, y voy a dejarle un poco de comedia para que se puedan reír por lo menos.